Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida a este su rincón del diácono en este martes 19 de marzo del año 2024, martes ya de la quinta semana de Cuaresma y una importante para nosotros, los católicos, porque hay una solemnidad importante que se celebra el día de hoy. San José, esposo de la Santísima Virgen María. Tendríamos que dedicar mucho tiempo y es increíble cómo a un hombre del que no habla, del que no se escucha su voz en la Biblia. En toda la Sagrada Escritura no hay una sola frase que José haya pronunciado. Y sin embargo, con su comportamiento nos dice mucho, nos enseña en su silencio. Él fue el elegido por Dios para ser el adoptivo de Jesús. Él fue el encargado de enseñarle, de educarlo en la fe judía cuando Jesús era niño. Y fue el encargado de enseñarle también a ganarse la vida como carpintero. Nosotros como padres de familia debemos de tener a San José como alguien que sea nuestro patrón, nuestro guía, como padres de nuestros hijos. Pero bueno, vamos a entrar en las lecturas porque tienen mucho contenido. La primera lectura es del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4, 5, 12, 14 y 16. Y en el libro de Samuel ya empieza a vislumbrarse esa llegada de Jesús como Mesías, porque normalmente al hablar de la salvación, se tenía en cuenta a Abraham como el padre en la fe, Abraham el que empezaba ese camino hacia la salvación. Pero hoy con esa promesa davídica de que llegará un Mesías, entonces se enriquece esa historia de la salvación con este tema de la promesa davídica. Y José es la unión. Fíjese, me encanta cómo lo expresa la actualidad litúrgica. Dice, José es el anillo de unión entre David y el Mesías, necesario a David para que la profecía tenga cumplimiento y necesario al Mesías para que éste pudiera llamarse hijo de David. Y en la lectura habla, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, consolidaré tu reino. Dice, yo consolidaré su trono para siempre, su reino permanecerá para siempre ante mí y será estable eternamente. O sea, ciertamente en primera instancia se refiere a Salomón cuando habla de que él construirá una casa, construirá el templo, pero ya con todo lo demás se ve que está ya haciendo referencia al Mesías, a Jesús. Y en la segunda lectura, porque al ser solemnidad hoy vienen lecturas como si fuera domingo, es San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 13, del 16 al 18 y 22. Y en esta lectura parecería que San Pablo está hablando ya de que es más importante la fe que la ley, que como si el cumplimiento de la ley no tuviera razón de ser. Porque dice, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. Dice, por medio de la fe que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes. Es para todos nosotros, no para el que cumpla o no cumpla la ley. Pero en ningún momento Pablo quiere poner en contradicho la importancia de la ley. Si el mismo Jesús dijo, pasará todo el tiempo, pero no pasará sin que se cumpla una sola letra de la ley. Lo que Pablo quiere decir es la importancia de la fe. Esa fe de Abraham que creyó contra toda esperanza, que a pesar de que las circunstancias eran contrarias, siempre tuvo esa confianza en las palabras de Dios. Y que lo que Pablo dice de la fe de Abraham, también la liturgia lo puede aplicar a la fe de José. José creyó también contra toda esperanza, porque a qué hombre, a qué novio que le digan es que tu esposa va a tener un hijo, pero sigue siendo virgen, pues obviamente eso no tiene sentido. Y sin embargo, José lo creyó. O sea, José también esa misma fe de Abraham. Y obviamente en el Evangelio, San Lucas capítulo 2 versículos del 41 al 51, pues nos narra el pasaje que se conoce como el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Jesús ya tiene 12 años y por primera vez va al templo de Jerusalén.
Es la edad en la que los niños se convierten ya en ciudadanos y tienen también la obligación de ir al templo. Y luego Jesús se pierde voluntariamente, fíjense, aquí Jesús no se quedó por error, él voluntariamente se quedó. José y María se regresan pensando que venía ahí entre la peregrinación y resulta que no, se dan cuenta de que no venía con ellos y se regresan a buscarlo. Entonces ellos pasan unas horas de angustia y de pánico. Pues imagínense, si a ustedes no han tenido la experiencia de que se les pierda un hijo, yo tuve la experiencia de que me perdí una vez cuando era niño, y ya me imagino la angustia de mis padres, ¿verdad? José y María estaban angustiados porque 3 días, hasta el tercer día lo encontraron. Digo, alguna referencia aquí a la resurrección. 3 días Jesús fuera del panorama y al tercer día resucita. Hoy Jesús es encontrado al tercer día muy, ahora sí que muy campante, como decimos, en el templo, hablando con los doctores de la ley que se quedaban sorprendidos de las preguntas y de las respuestas de Jesús. Y José y María lo encuentran y lo buscan y le dice María angustiada, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No ves que te estábamos buscando angustiosamente? El niño Jesús tiene una respuesta muy, incomprensible. ¿Por qué me buscan? No saben que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. Entonces, aquí también es importante cómo la fidelidad de esta pareja, de José y de María, no estaba basada en las revelaciones que ya habían recibido, sino la fidelidad de estos hombres estaba basada en la fe que ellos tenían realmente. Por eso hoy se recalca mucho la fe en estas 3 lecturas. Este, entonces, qué interesante es que para nosotros podamos meditar qué enseñanza nos deja esto, porque Jesús, a pesar de que voluntariamente se quedó en el templo y que hizo pasar a sus padres angustia, normalmente es lo que hacemos los hijos. Los hijos somos a veces muy imprudentes. En el caso de Jesús, pues obviamente había un motivo y una razón, pero Jesús regresa con sus padres y se queda sometido a ellos. O sea, se somete a ellos. No fue que ahí ya tuviera la revelación que él era el Mesías y que dijera, ahora va a ser diferente, me tienen que tratar diferente porque yo soy el Hijo de Dios. De ninguna manera. Él se regresó obediente y sujetos a la autoridad de José y María. José, ese hombre del silencio. José que sin palabras nos enseña a ser un padre responsable, que nos enseña sobre todo también a escuchar a Dios. Ante cualquier duda, José no se basaba en la razón. En la razón le decía que abandonara a María, porque estaba encinta, pero que la abandonara. La razón le decía que la abandonara, y el corazón le decía que la abandonara de noche para que no la mataran, para que él quedara como el malo de la película. Pero sin embargo escucha la voz de Dios que le dice, toma a María, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra el Espíritu Santo. Y entonces él escucha la voz de Dios y se lleva a María. Y luego cuando le dice que huya a Egipto y cuando le dice que regrese, o sea, José siempre nos enseña a que ante cualquier decisión tenemos que escuchar al Señor. Es una gran enseñanza para nosotros como padres de familia que realmente no lo hacemos. Y José enseñó a David, enseñó a Jesús la fe judía. Obviamente, como todo niño, tenía que aprender lo importante de la ley y José le enseñó a Jesús la fe judía. Tú le estás enseñando a tu hijo tu fe católica. Incluso cuando lo llevaste a bautizar, te comprometiste a educarlo en esa fe. Los padrinos se comprometieron a ayudarte en esa fe. Y sin embargo, fallamos mucho en eso. Por eso el mundo está como está. Hago mucha oración yo por los papás y por los padrinos de bautizo para que realmente tomemos nuestro rol protagonista que debe ser, aún en el silencio como José. La actitud, el testimonio debe de ser importante para eso. Gracias por su compañía. Ya somos alrededor de 480 personas suscritos a este canal. Se los agradezco. Si no se han suscrito, suscríbanse, por favor, compártanlo, regálenme un like y vamos a seguir juntos creciendo en el amor de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para tu familia.